Vamos a hacer una breve explicación teórica, una introducción teórica al contenido de lo que es corriente alterna. ¿Ya? Que básicamente la corriente alterna es muy similar a los circuitos que ya se vieron para PEP2 y a circuito de cualquier estilo. La diferencia está en que la señal de la fuente que proviene, de ahí viene el nombre, es de una señal de estilo alterno, que va alternando los valores con respecto al tiempo. ¿Ya? Al mismo tiempo. Generalmente para el ramo, por lo menos, para el tipo de señales que ustedes ven son sinusoidales. ¿Ya? Solamente funciones seno o coseno. ¿Ya? Esta función que vamos a decir del voltaje. Entonces la expresión que queda en base a este tipo de funciones con la que van a trabajar es una función en el tiempo, que es un poquito más grande, disculpen, que es el voltaje máximo, que la vamos a denominar con B sub 0, ¿ya? Por alguna función sinusoidal, ya sea seno o coseno. Generalmente yo me acomodo más trabajar con coseno, costumbre y maña mía del eléctrico, por omega t, que es la velocidad o frecuencia angular con la que oscila la señal, más una cierta fase, que la van a llamar en este caso θ sub 3. ¿Ya? Bueno, esa fase de repente puede valer 30 grados, 90 grados, 45, el valor que sea, o 0 incluso. ¿Ya? Asumiendo que en este caso sería 0, que parte justo del origen, pero voy a anotarla ahí para futuro desarrollo. ¿Ya? Y el tipo de circuito con el que vamos a trabajar, la ventaja que tienen ustedes, que tienen este ramo, es que solamente lo trabajan con circuitos en serie. Nunca he visto que en una prueba les trabajen con paralelo, así que esa es la ventaja. ¿Cuál es la ventaja de un circuito en serie? Las leyes de Kirchhoff que se aplicaron para la PEP2 se aplican tal cual. Por ende, si está todo en serie, la corriente es la misma en todos los elementos. ¿Ya? Entonces, el tipo de circuito más común que van a trabajar es, esta es la fuente, me toca la señal alterna, y va a haber, por ejemplo, una resistencia, un capacitor. El tercer elemento con el que no están muy familiarizados algunos es con el inductor. ¿Ya? Es el tipo de circuito más común con el que van a trabajar. Por eso se le dice circuito RLC. Aunque no están en orden, pero se entiende. ¿Ya? Resistencia, inductor y capacitor. ¿Ya? Entonces, como les dije, como el circuito está en serio, tengo la ventaja que si yo ya conozco la corriente, es un buen dato, que la corriente es la misma en todo el circuito. ¿Ya? Claro que no va a estar siempre en sincronía con el voltaje. Si yo lo dibujo en la señal, va a ser como algo así. ¿Ya? Como que hay una pequeña diferencia de fase entre los dos, donde la ecuación me quedaría de este estilo. También su corriente máxima, por la misma función, la misma frecuencia, más un θ sub i. ¿Ya? La diferencia con corriente continua es que este voltaje se mantenía igual siempre, no varía. Este como se queda va variando en el tiempo. Así funciona es el tipo de corriente que nos llega a nosotros. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, a mí me pidieran, yo no conociera esta corriente y me pidieran calcularla. Así solamente conociendo estos datos, por ejemplo, conociendo cuánto vale C, R o L. El tema es que para resolverlo tengo que hacer ecuaciones diferenciales. Y me quedaría una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Me entienden? Y una ecuación diferencial de segundo orden con una respuesta sinusoidal. Entonces me queda demasiado largo el desarrollo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos comemos el tiempo. No trabajamos el dominio del tiempo, sino que pasamos el dominio de la frecuencia, el dominio fasorial. ¿Ya? ¿Qué se hace? Evitamos el tiempo, nos comemos esa variable, ya podemos trabajar solamente con dos valores. Valor máximo y con el desfase. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer entonces? Este voltaje en el tiempo, esta corriente en el tiempo, pasarlo a una variable fasorial, a una variable del tiempo. Y solamente se hace así. Entonces esto, de dominio del tiempo, lo paso al dominio de la frecuencia. Yo escribo como vector para diferenciarlo de la otra variable. ¿Ya? Entonces rescato primero el voltaje máximo, B sub 0 máximo, por notación, esto es por notación en realidad, por Euler, elevado a J el desfase. Donde el J, por maña mía de nuevo, o sea, no maña mía sino de mi carrera, es la raíz de menos 1 que conocen como el número complejo. Sí, vamos a trabajar con variable compleja acá. Porque aunque suene irónico, es más fácil así. ¿Ya? Pueden ir realimentando con dudas si el video se realimenta ya, por si van teniendo dudas. Pero aquí básicamente solamente hacer la conversión correcta de los datos, pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Y eso por qué? Porque básicamente toda la prueba en sí, o por lo menos este tipo de ejercicio, se va a resolver a pura ley de Ohm. Y para trabajar con ley de Ohm tengo que trabajarlo con este tipo de expresión, no con esta. No puedo, por ejemplo, sacar la resistencia que tiene el circuito o la impedancia en este caso. De hecho, ahora me acabo de dar cuenta que hice un error bastante estúpido. Ahí sí. Perdón. Si
si yo dividiera eso por eso, para saber, por ejemplo, una impedancia o una resistencia, es una incoherencia del puerto en bucle. Tengo que hacerlo aquí, ¿ya? En este dominio. Entonces lo mismo, para pasar la corriente al dominio de la frecuencia, rescato los mismos datos. El valor máximo y la fase. Entonces me queda I sub 0 por Euler elevado a J de la sub I, unidad de medida ampere. ¿Ya? Ahora, con esos datos, ahí yo sí puedo trabajar. ¿Ya? ¿Pero qué voy a sacar con eso? Ahí hemos hablado solamente de la fuente que proporciona un voltaje y por el cual circula una corriente. Pero no me refería al otro elemento. Se sabe, de la materia que ya deben haber visto, que el capacitor es un elemento que almacena energía. Y el inductor también es un elemento que también almacena energía. Solamente que el capacitor lo hace en forma de campo eléctrico y el inductor lo hace en forma de campo magnético. De hecho, en general los dos siempre son opuestos entre sí, se oponen. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? En corriente alterna tienen otro comportamiento. Se comportan como si fueran resistencias, pero eso se denomina reactancia. Que la reactancia es la oposición al flujo de la corriente alterna. ¿Ya? Que solamente existe en un régimen de corriente alterna. ¿Y por qué solo un régimen de corriente alterna? Vamos a ver por la fórmula. Entonces, estoy escribiendo reactancias. ¿Ya? Y solamente en este caso, por ejemplo, la reactancia del inductor, que se conoce como XL, va a ser el omega de la frecuencia de oscilación de la fuente por la inductancia que se mide en Henry, como quieran. Generalmente este L siempre se lo dan en milihenry o Henry. Tienen que pasarlo a la unidad de Henry para trabajar con esto ya. Y la del capacitor es 1 partido omega C. ¿Ya? Entonces los dos dependen de la frecuencia. Obviamente si la frecuencia es más alta, esta reactancia es mucho más alta que esta. Y al revés, pues si la frecuencia es baja, esta reactancia es mucho más grande que la otra. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Bueno, de repente algunos usan el truco de la fórmula de XC 1 partido del baño, como que el baño siempre está abajo. WC. Detalles. ¿Ya? Esas son las reactancias propias que tiene cada elemento. Esas son las reactancias propias que tiene cada elemento. ¿Ya? Pero para trabajar con el circuito, por ejemplo, si yo quisiera reducir todos los 3 elementos, ya que todo esto, los 2 elementos tienen una unidad de medida ohm. ¿Ya? Si yo quisiera reducir el circuito entero, o sea, reducir la inductancia, la capacitancia y el receptor, tengo que pasarlo a su modo de impedancia. Que la impedancia es cuando yo puedo reducir los 3 elementos como tal. ¿Ya? Impedancia que impide el paso de la corriente. ¿Ya? Entonces ahí, voy a dejarlo con otro color. Impedancia. ¿Ya? Se le conoce normalmente por la letra Z. ¿Ya? Como estamos trabajando con un número complejo, el Z va a aparecer harto aquí. Entonces, por ejemplo, la impedancia que tiene el resistor es la misma, R. El resistor es bacán, no cambia su funcionamiento de corriente alterna a corriente continua. Entonces, la impedancia que tiene el inductor, en rigor, es la misma, W por L. ¿Cuál es la diferencia entre definirlo como reactancia o impedancia? Que como impedancia tiene un número complejo asociado. Ya que no es una resistencia real, no es un elemento que naturalmente se oponga al paso de la corriente, sino que solamente en corriente alterna, bajo cierto dominio de la frecuencia. Solamente bajo ese concepto es que funciona como impedancia en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería entonces la del capacitor? La misma. 1 partido WC, pero también tengo el número complejo asociado aquí. ¿Ya? Por fórmula. ¿Se va entendiendo alguna duda hasta ahí? Esto es básicamente una revisión de lo que es la fórmula. Entonces, ¿cómo me quedaría la impedancia del circuito? Ya que están los 3 en serie, ¿cómo se reduce? Igual que como si fuera resistencia. Sumando. Exactamente, sumando. Entonces, el Z, o la impedancia del circuito entero, voy a escribirlo más grande, me quedaría R más, aquí produzco al tiro, WL menos 1 partido WC. Ahora, ¿por qué el menos? Por propiedad de los números complejos. Si paso el J para arriba, me queda un menos afuera. ¿Ya? ¿A quién le quedó claro esa cosa? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. ¿Esa sería la impedancia del circuito? Esa es la impedancia del circuito completo. ¿Ya? Bueno, para escribirla un poco más compacta, sería R más J de XL menos XC.
Y ahí se denota claramente lo que les decía, que la oposición entre la reactancia del inductor con la del capacitor. ¿Ya? ¿Puedo borrar la red? ¿Lo veo todo? ¿Sí? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el problema? Está en forma rectangular. ¿Ya? ¿Y cómo tengo que operarlo? Tengo que dejarlo de esta misma manera para poder operar con él. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Pasar ese número rectangular a su forma polar, a su forma fácil. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Primero que todo, tengo que sacar el módulo del mismo. Entonces, el módulo del z va a ser de la misma forma que con números complejos. Me quedaría r cuadrado más xl menos x al cuadrado. Eso es un módulo. Y el desfase propio que tiene, que es en este caso tangente a la menos 1 de xl menos xc partido por r. ¿Ya? Recuerden que se tiene el plano complejo, esta parte sería el r, esta sería la diferencia de la reactancia. Y esto es lo que estamos buscando, dejarlo en función de su radio, por así decirlo, de su módulo y de su fase. ¿Ya? Sí, esto se trabaja en el plano complejo, mucho más fácil. ¿Ya? Dime. La impedancia del capacitor es J sobre WS, no 1 sobre J. No, es eso. ¿Cuándo? Entonces queda, ahí está sincronizado con J y queda menos 1. Lo que pasa es que ahí quedaría menos J partido por sobre WC. Y ahí me queda eso. ¿Ya? Sí, el J va por conversión. ¿Ya? Por fórmula en realidad. O sea, en realidad eso viene de una materia que se llama transformada de Fourier. ¿Ya? En relación con otras fórmulas que bueno, ahora no viene al caso, pero es por si alguien tiene la duda. ¿Ya? O alguien en el video que... ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, ¿cómo me quedaría el Z reescrito? Voy a escribirlo también. El Z reescrito como fasor me quedaría el módulo del Z por Euler elevado a J por phi. ¿Ya? Entonces, ahí sí está en la forma correcta para poder operar con el voltaje de la corriente. ¿Y cómo lo opero con voltaje y corriente? Ley de Ohm. ¿Cuál era la ley de Ohm? Voltaje igual a corriente por resistencia. Solamente que ahora se convierte a voltaje es igual a corriente por impedancia. Sigue siendo la misma unidad de medida. Volt es igual a ampere por ohm. ¿Ya? Esto que se mide en ohm. Entonces, por ejemplo, voy a reescribir el Z en función de estos dos, que sería el voltaje partido por la corriente, operados como fasor, no en el dominio del tiempo, para que quede más claro todavía. Esto me quedaría entonces B sub 0 partido I sub 0 por Euler elevado a J teta sub B menos teta sub I. Propiedades de exponente. Divido los módulos, como multiplico los módulos en este caso porque están divididos, y sumo o resto los desfases correspondientemente. ¿Ya? Entonces, si yo comparo con la ecuación de arriba, lo que hace también el Z, me da que el módulo del Z va a ser el voltaje máximo partido por la corriente máxima. Y el phi va a ser el desfase del voltaje menos la fase de la corriente. ¿Ya? O sea, si lo llevo al primer dibujo, esta diferencia de fase entre los dos, ese como corrimiento que hay, vale phi. ¿Qué me quiere decir eso? Que la diferencia de fase que hay entre el voltaje y la corriente lo provoca el circuito, lo provocan los elementos que lo componen. ¿Ya? Y entre más grande, por ejemplo, para que phi sea más grande, si ustedes ven la fórmula, tendría que ser la reactancia de los dos, o sea, le quiere menos que esa diferencia tiene que ser más grande que la resistencia. Si la resistencia es más grande que el otro, esa phi va a ser más pequeña. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces, así se opera básicamente con corriente alterna. Tengo que pasar todo primero a dominio de la frecuencia. O sea, la ecuación del tiempo, rescato el valor máximo y la fase y lo reconvierto. Y el caso de la impedancia lo escribo primero con su forma rectangular y de ahí lo paso a su forma fasorera, a su forma polar. No importa que lo trabaje en radianes o en grados. No, da lo mismo. O sea, obviamente trabaja coherentemente con uno de los dos, pues a radianes o sea grado. ¿Cachai? Porque generalmente no la prueba no lo hacen notado. ¿Alguna duda hasta ahí?
¿Se entiende todo? Entonces, en base a eso también, de repente en algunos casos, en algunas situaciones dentro de la prueba, les pueden pedir, por ejemplo, algunos voltajes particulares. Por ejemplo, solo el voltaje del inductor en el tiempo, solo el voltaje del capacitor o solo el del resistor, o de un tramo. ¿Ya? Entonces, ahí ¿qué tengo que hacer? Reconvertir estas tres cosas a su modo fasorial también. Sí, también se puede, únicamente con ellos. Por ejemplo, ¿puedo borrar esto? ¿Lo copiaron todo, cierto? Bueno, en el video después lo devuelven, así que no hay nada. Entonces, por ejemplo, este reescrito como pasó, me quería simplemente R. Bueno, me quería un R por Euler elevado a 0. Porque el número en sí tiene solamente parte real, entonces está ubicado en esta parte del eje. ¿Ya? Este como me quedaría, ZL me quedaría el módulo, en este caso el módulo simplemente W por L, por Euler elevado a J pi medios. 90 grados. Número complejo, con solamente, o sea, número con solamente parte compleja y positiva, o sea que está ubicado aquí. Entonces ahí está el desfase de los 90 grados del inductor. ¿Y el capacitor? ¿Cómo me quedaría? Lo mismo. El WC como módulo por Euler elevado a J menos pi medios. El mismo número complejo, solamente que está en negativo. Por eso está ubicado como en esta parte del eje y ahí está el desfase menos 90. Así, traten generalmente como por un tema de convención de que los desfases no pasen el pi ni el menos pi. ¿Ya? O sea, más 180 o menos 180. Pequeños detalles técnicos, pero que son para simplificar un poco los desarrollos. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahí alguna duda? ¿Van entendiendo cómo operar con esto? Entonces, si por ejemplo, a modo de ejemplo, para hacerla más corta, ¿cómo saco el voltaje que tiene el inductor? Tendría que sacar la corriente total. Claro que ya la tengo, en este caso es esta, y la multiplico por la impedancia, ¿ya? Entonces, voy a copiar ahí arriba mejor, para que se vea mejor. ¿Puedo borrar, cierto? ¿Copiaron todo? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, el voltaje del inductor, ¿cómo va a ser? Y se ve el verde, ¿cierto? Ya, voy a cambiar. Por ejemplo, el voltaje que va a tener el inductor va a ser la corriente por la impedancia del inductor. Entonces esto va a ser I sub 0 por WL, que son los módulos que se multiplican, por Euler elevado a J, la suma de las fases. En este caso la fase de la corriente es θ sub pi más la fase del inductor, que era 90 grados. ¿Se entiende? Pero ¿cuál es el detalle? Generalmente te lo van a pedir en dominio del tiempo, porque el escribirlo en modo fasorial es solamente una herramienta. Entonces, ¿cómo lo devuelvo al tiempo? Lo mismo, rescato el módulo y rescato la fase. Entonces de aquí me quedaría el voltaje del inductor en el tiempo, sería I sub 0, escribirlo un poquito más grande, sería el I sub 0 por omega L por coseno de omega T, coseno, la misma función con la que estoy trabajando desde el inicio, la que repito acá, bajo la misma frecuencia, más θ sub pi más 2 pi medios. ¿Me entienden? Rescato lo mismo, pues, el valor máximo, en este caso como la amplitud de la señal, la pongo ahí y vuelvo a copiar la señal, vuelvo a copiar la fase en este caso y la dejo. ¿Ya? Y generalmente se lo van a pedir en el tiempo, no se lo van a pedir como pasor, porque el pasor es solamente una herramienta intermedia para llegar a lo que yo quiero llegar. ¿Ya? ¿Alguna duda? Les dejo ahí de tarea escribir los del capacitor y los del resistor. ¿Ya?